Elizalde a esta hora acá en Mesa Central. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Buenos días, Iván. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Oiga, no sé si usted estará igual de impactado que yo, pero yo estoy impactado por el reportaje de Ciber Chile de ayer, donde se dan a conocer estos audios que hablan de un esquema de coimas que involucra también a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero. Bueno, sin lugar a dudas que se trata de una denuncia gravísima que tiene que ser completamente esclarecida conforme a la investigación que ya ha abierto el Ministerio Público. Estamos en presencia de una eventual o especie de mafia de la evasión en un tema que es bien importante y que por lo demás dice relación con la agenda que hemos impulsado como gobierno. La necesidad de actualizar nuestra legislación contra la evasión y la elusión tributaria, por una parte, y en segundo lugar, el proyecto de inteligencia económica que está siendo tramitado también en el Congreso Nacional, que tiene por objeto contar con mejores herramientas para seguir la ruta del dinero cuando se cometen delitos de todo tipo y que establece hipótesis para levantar eventualmente el secreto bancario, en caso obviamente que sean fundados. Los organismos estatales involucrados ya han anunciado que están, o en el caso de la Comisión, estudiando los antecedentes, en el caso del Servicio de Impuestos Internos, desatando una investigación interna. ¿Le corresponde al gobierno alguna otra actitud o alguna otra conducta? Por ejemplo, pedirle al Consejo de Defensa del Estado que vea los antecedentes y que eventualmente se haga parte. Sí, todos los antecedentes que se dispongan van a ser entregados al Consejo de Defensa del Estado, que es quien representa al Estado en estas materias para la presentación de las querellas respectivas, independientemente que, por ejemplo, el caso de impuesto interno tiene ciertas atribuciones para querellarse directamente, particularmente en lo que se refiere a delitos tributarios. Por tanto, lo que corresponde es que se den adelante las investigaciones internas de los servicios y, por otro lado, colaborar decididamente a la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público. Nosotros creemos que estos hechos deben ser esclarecidos. Estamos en presencia de lo que se llaman delitos de cuello y corbata, que tienen que ser investigados y sancionados con mucha fuerza. Y adicionalmente, creemos que es fundamental insistir en la agenda pro probidad que el gobierno ha impulsado, también que está en el marco de la agenda contra la delincuencia. Insisto, por un lado, en lo que está contenido dentro de la propuesta de pacto fiscal, que son las normas anti-elusión y anti-evasión, y en segundo lugar, el proyecto de ley sobre inteligencia económica contra el delito, que se está tramitando actualmente en el Congreso Nacional. Lamentablemente, pese a la urgencia, no ha sido todavía puesto en tabla, pero nos parece que es fundamental porque entrega herramientas para seguir la ruta del dinero cuando tiene origen ilícito, y para investigar con mayor recursiosidad y mejores herramientas este tipo de delitos. Ese proyecto de inteligencia financiera, el que no ha sido puesto en tabla, ¿de quién depende que se ponga en tabla en discusión? De la Comisión de Seguridad del Senado. Nosotros le hemos puesto urgencia, pero lamentablemente hasta ahora no se ha puesto en tabla. Esperamos que así sea, que se cumpla con la urgencia que ha puesto el gobierno. Y a propósito de la norma antielusión, que ha sido uno de los temas controvertidos en la idea de pacto fiscal que ha llevado adelante el ministro Marcel y por lo tanto el gobierno, ¿usted cree que esto, al generar esta idea, al reforzar este prejuicio que existe respecto de los empresarios, le abre al gobierno una oportunidad política, ministro, respecto de que pueda revivir la idea del pacto fiscal y eventualmente también esta norma antielusión y antievasión? Yo no le diría de oportunidad política para el gobierno, lo plantearía en otros términos. Nuestro país necesita más y mejores herramientas para enfrentar la evasión y la elusión fiscal. Esto estaba contenido en la reforma tributaria, que lamentablemente en su momento la Cámara rechazó la idea de legislar, y por eso hemos planteado la necesidad de volver a discutir y aprobar finalmente una normativa moderna que permita dotarnos de mejores herramientas para enfrentar este tipo de delitos, particularmente las mafias de la evasión fiscal, que terminan perjudicando a todas las chilenas y chilenos, porque disminuye la recaudación, que es fundamental para financiar el gasto social. Entonces yo diría que aquí lo que se requiere es una modernización de nuestra legislación, porque el país lo necesita, y en ese contexto el gobierno obviamente ha propuestas específicas que esperamos que finalmente sean acogidas por ambas cámaras del Congreso Nacional para actualizar nuestra legislación. O sea, si lo entiendo bien, el gobierno considera que este caso refuerza esa necesidad, la necesidad de esta norma anti-evasión y anti-elusión. Sin lugar a dudas. Así es. Ministro, también hay una
un atentado a la confianza, que es fundamental para el funcionamiento de los mercados. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo respecto de ese aspecto en particular? ¿De qué manera puede instruir a las instituciones estatales de modo de que dependen del Ejecutivo, por cierto, de modo de reforzar una confianza que en la práctica se está viendo dañada con un caso como este? Bueno, precisamente por lo mismo nosotros creemos que es fundamental modernizar nuestra legislación, porque los fenómenos delictivos o delictuales que estamos enfrentando son de distinta naturaleza, y se debe actuar con mucha voluntad para perseguir todo tipo de delitos. En este caso estamos hablando de delitos que es de cuello y corbata, pero que terminan siendo muy lesivos para el país. Y por tanto, si usted analiza o revisa el estado de proyectos que forman parte del acuerdo suscrito entre la ministra Toá y los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional, se contemplan medidas vinculadas a los delitos comunes, por decirlo de una manera, pero también hay medidas vinculadas a delitos de carácter económico. Y por eso nos parece que es fundamental avanzar en el conjunto de esta agenda y no solo algunos de estos proyectos. Y por eso insisto en la importancia de avanzar con celeridad en el proyecto de inteligencia económica, porque permite algo que es básico, que es seguir la ruta del dinero, el dinero que tiene origen ilícito y que muchas veces se termina blanqueando con el perjuicio que esto genera. Permite también contar con mejor herramienta para finalmente que delitos de esta naturaleza no queden en la impunidad, que creo que es algo fundamental para, como usted lo plantea, reforzar la confianza que debe existir respecto al trabajo de las instituciones en esta materia. Estamos con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, ayer se aprobó la partida de Interior en la Cámara, pero la oposición anunciaba votos en contra porque le estaba pidiendo al gobierno, a propósito de todos los delitos, no solo los de cuello y corbata, por cierto, un plan de seguridad. ¿Cómo le parece que ha corrido esa discusión presupuestaria con este tipo de cosas o con, por ejemplo, los 2 días consecutivos en que la directora de presupuesto no ha podido entrar a la sala de la Cámara? Bueno, es lamentable esta decisión que se adoptó respecto a la directora de presupuesto, porque es un actor fundamental, sobre todo para proveer de información a la Cámara respectiva cuando se discute el presupuesto. Yo creo que nosotros creemos que esta es una decisión claramente infundada y que perjudica finalmente el trabajo legislativo, y esperamos, bueno, que obviamente una decisión de esta naturaleza sea revertida. Lamentablemente se requiere unanimidad para que ingrese a la sala quien no es ministro de Estado o ministra de Estado. Bueno, y basta con que uno de los 155 se oponga para que finalmente no haya unanimidad. Y esta idea de que se puede condicionar la aprobación del presupuesto a determinadas medidas o determinados asuntos, ¿qué le parece como mecanismo? Y si le parece justo que la oposición diga aquí no hay un plan de seguridad concreto de parte del Ministerio del Interior. Bueno, es que eso no es efectivo, porque hemos visto cómo efectivamente el gobierno ha desplegado una agenda en materia de seguridad ante una situación que se da. El problema de seguridad no empezó el 11 de marzo del año 2022 cuando asumió el presidente Boric, viene desde antes. La crisis migratoria no la generó el presidente Boric. Todos sabemos lo que ocurrió durante el mandato del presidente Piñera y cómo alentó particularmente a que los venezolanos, dado la crisis humanitaria que se vive en dicho país, se vinieran a Chile, teniendo poca conciencia respecto a la capacidad que había para recibir a un número importante de migrantes, que obviamente se requieren recibir con la dignidad que corresponde. Entonces, en ese contexto, el gobierno ha presentado una serie de iniciativas que van desde el marco legislativo en la actualización de nuestra legislación. Este es el gobierno que ha aprobado más leyes de seguridad desde que recuperamos la democracia. Ya se han despachado por el Congreso Nacional 38 leyes de seguridad, leyes sustantivas como la que establece la tipificación de delitos económicos y delitos ambientales, las nuevas herramientas para la investigación del crimen organizado, las técnicas especiales de investigación, también la nueva ley para perseguir el narcotráfico y podría citar muchas más. 38 leyes se han aprobado en el mandato del presidente Boric. El gobierno que aprobó más leyes de seguridad fue el presidente Lagos, 32 en 6 años de gobierno. Y el gobierno del presidente Boric ni siquiera cumplió 2. Pero junto al legislativo también se han adoptado medidas de carácter operativo, particularmente a través del Plan Calles Sin Violencia. Y adicionalmente se ha establecido una política de reforzamiento a las instituciones que están a cargo de la persecución penal. Hay una iniciativa para
por ejemplo, fortalecer al Ministerio Público. Hay una reforma constitucional para crear la Fiscalía Supraterritorial. Lo mismo respecto de las capacidades operativas de Carabineros, a través de la renovación de los vehículos. En fin, podría citar muchos otros ejemplos. Entonces, estamos desplegando iniciativas. Ahora, obviamente, estos no son problemas que se resuelven de la noche a la mañana. Son problemas complejos, pero que requieren voluntad decidida para avanzar en un conjunto integral de medidas que permitan elevar los estándares de seguridad en nuestro país. Y ese esfuerzo se está haciendo sobre la base de las instrucciones del presidente Boric y liderados por la ministra Carolina Toá. Ahora, en todo caso, lo que ayer se rechazó corresponde a otras materias, no precisamente a materia de seguridad. El año pasado, efectivamente, se rechazó en la Cámara del Presupuesto de Seguridad, algo que a mí me parece que no es en absoluto responsable, pero el Senado lo repuso y finalmente eso fue aprobado en la ley de presupuesto. Ayer fueron otras las materias que fueron finalmente rechazadas, algunos programas específicos pero vinculados a la Subsecretaría de Desarrollo Regional dentro del Ministerio del Interior y no al tema de seguridad. Estamos con el ministro Álvaro Elizalde. Ministro, una última cosa, se anuncia una acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes, diputadas de derecha, independientes, que esperan presentarla la próxima semana. ¿Qué le parece? No, creo que no contribuye a lo que se necesita. Mire, el ministro Montes es una persona honesta, una persona que cuando tomó conocimiento de los hechos que han generado, podríamos decir, las investigaciones que están en curso, actuó con celeridad, pidió la renuncia del Ceremi respectivo, posteriormente recabó todos los antecedentes, le entregó personalmente todos los antecedentes al Ministerio Público, lo mismo hizo respecto al Consejo de Defensa del Estado, quien tras la evaluación que realizó decidió presentar una querella en representación del Estado de Chile. Esto es bien importante porque se critica por qué el Ministerio de Vivienda no se querelló, y es porque la ley orgánica del Ministerio no lo permite, y quien representa al Estado para estos efectos es el Consejo de Defensa del Estado, que es el organismo que se tiene que querellar. Pues bien, ¿qué hizo el ministro Montes? Le entregó todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y ha actuado con celeridad para ir cerrando las brechas de vulnerabilidad que permitieron que estos hechos deplorables se produjeran y que tenemos que trabajar porque no se vuelvan a producir. Y eso implica contribuir decididamente a la investigación que está llevando el Ministerio Público y que de acreditarse delito se apliquen las sanciones que establece la ley, y en segundo lugar, modificar el marco normativo para, insisto, evitar que estos hechos se vuelvan a repetir en el futuro. Ahora, el ministro Montes ha liderado ese esfuerzo. Se podrá discutir, ministro, si esto amerita una acusación constitucional o no, digamos, pero lo que sí no se puede discutir es que la posición del ministro Montes es incómoda, tomando en consideración que, como usted dice, apenas se enteró, hizo toda esta tales y cuales cosas. Bueno, pero fue el último en enterarse en el ministerio, lo que lo deja en una situación política compleja, porque aparentemente da la impresión de que o alguien decidió no contarle, o ninguno decidió contarle, o no tenía control derechamente respecto a lo que pasaba en el ministerio. Sí, pero no olvidemos que en nuestro ordenamiento jurídico los ministros están a cargo de las decisiones políticas, pero todo lo que se refiere a la parte administrativa de los ministerios está radicado en los subsecretarios. En todo caso, insisto, ya desde la propia oposición hay voces que han salido a señalar, unas que están a la espera del informe de la comisión investigadora respectiva y otras que no procede una investigación de esta naturaleza. Así lo señalaron varias bancadas de la propia oposición. Cuando usted dice que el subsecretario, el que se encarga de las cosas administrativas, ¿no tendría que haberle informado a la subsecretaria, a la que le llegaron varios correos y comunicaciones, por lo que está declarado en la prensa, ¿no tendría que haberle informado al ministro Montes que había una situación grave en Antofagasta? Mire, sobre el detalle específico de cómo su perfil lo ha hecho, yo no soy parte del ministerio, así que no podría darle un juicio categórico sobre la materia. Solo puedo señalar que en el caso de la acusación constitucional a mí me parece que es infundada. El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, esta mañana en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Gracias, Iván, que tenga una muy buena jornada. Buenos días.